¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo va todo? ¿Bien? Bueno, todo lo bien que puede ir, visto lo visto, ¿no? Bueno, hemos pensado que sería una buena idea, dado que faltan escasamente 8 días para las elecciones norteamericanas, hacer un repaso breve de películas que tengan que ver la política norteamericana, ya sea bien por el proceso de elección, películas que aborden la perspectiva histórica de la tradición política norteamericana. Y que hemos pensado que sería una buena idea, faltando 8 días para unas elecciones tan importantes como estas, además, en la que no solo los Estados Unidos, sino el resto del mundo se juega mucho más de lo que parece, ¿no? Entonces, bueno, para empezar, que es un tema muy interesante porque el cine ha dado unas grandes obras, el cine y la televisión han dado grandes obras relativas a este terreno, ¿no? Empezamos por la televisión, que es lo más cercano en estos tiempos, ¿no? Bueno, pues una obra capital es El ala oeste de la Casa Blanca. El ala oeste de la Casa Blanca es una serie que ya tiene pues bastantes años, pero que sigue siendo tan enriquecedora de ver como cuando se hizo hace casi 20 años. Igual que Los Sopranos, más o menos son contemporáneas, ¿no? Protagonizada por Martin Sheen y el resto como en la figura de un presidente demócrata. Y tiene que ver con el día a día, los entresijos de lo que es la política en la Casa Blanca, ¿no? Y todo lo que se teje alrededor de eso. Fue una serie impecable, la serie que catapultó a Aaron Sorkin como un guionista excepcional. De hecho, él estuvo a cargo hasta la cuarta temporada y que hoy sigue siendo hoy en día una serie de referencia. Y emparentada con El ala oeste de la Casa Blanca está House of Cards, la serie que también propulsó David Fincher, que es prima hermana de aquella, pero con un fondo mucho más duro, mucho más, por decirlo de alguna manera, y no es un término que me gusta usar, pero que es así sangriento, porque los entresijos de la política en House of Cards están llevados a un límite, a un nivel en el que uno se imagina que no todo puede ser así, pero que la mayor parte es lo que se ve en cada temporada. Una serie excepcional, pero con un final, en mi opinión, una temporada final que no estaba a la altura, con todos los problemas que hubo con el despido de Kevin Spacey por sus problemas legales, y que en la última temporada, pues digamos que empañó un poquito lo que había sido una serie hasta ese momento, hasta la cuarta temporada, impecable. Y después ya pasando a lo que es el cine, hay montones de películas, o sea, vamos a ver, se me van a quedar montones en el camino, pero para empezar dos, digamos de las más clásicas, una es El Político, All the King's Men, dirigida en 1949 por Robert Rosen y protagonizada por Broderick Crawford, que ganó el Oscar a la mejor película, él ganó el Oscar al mejor actor, bueno, un sinfín de premios, y que narra el ascenso a la política de un ciudadano normal. Ya, es elegido, se presenta a la política, es elegido para gobernador, sale elegido y a partir de ahí es un descenso a los infiernos. O sea, entra en el juego de la política sucia, de todos los entresijos que hay, lo mismo que pasa en House of Cards. Y como al final lo que era una persona en el principio de la película, bueno, pues tal, acaba convirtiéndose en una persona absolutamente detestable. Es una película que conviene revisionar porque muchos comportamientos de muchos políticos, y no solo en Estados Unidos de la actualidad, se ven reflejados ahí, como en muchas otras películas que también están. Y otra es El último burra, que es una película de John Ford con Spencer Tracy, en el cual el gran Spencer Tracy, uno de los mejores actores que han habido nunca jamás, se presenta a la reelección como alcalde contra un competidor mucho más joven en un pequeño pueblo en Estados Unidos, y también es una película enriquecedora. O sea, el maestro Ford era... ¿Qué quiere que le diga? Y que merece la pena verla. Después ya, saltando en el tiempo, bueno, también está, esto es política ficción, pero que también es un ejercicio de tensión increíble, es Siete días de mayo, que si no la han visto se la tengo que recomendar. Es una película del año 64, dirigida por John Frankenheimer, con un reparto estelar: Kirk Douglas, Burt Lancaster, Ava Gardner y Frederick March, aparte de unos secundarios increíbles, sobre un intento de golpe de Estado en Estados Unidos. Una película que les recomiendo sinceramente porque merece la pena verla, tanto por la trama, por el glorioso blanco y negro, que yo siempre lo digo, y por el que el trabajo de ver en pantalla a Lancaster, a Douglas y a Ava Gardner, eso no tiene precio. Y después, en lo que se refiere
política ficción como tal, hay varias películas muy buenas y quizás un poquito desconocidas. Por ejemplo, al hilo de la campaña norteamericana, Ciudadano Bob Roberts, que fue dirigida por el debut en la dirección de Tim Robbins allá en el año 92, y narra también la carrera política de un cantante de folk de ideas muy ultra conservadoras, que a base de mentiras, de engaño y matar, empieza a subir las encuestas, y lo que parece una cosa que es más una anécdota se convierte al final en una realidad en la que uno se encuentra cara a cara, y además le suena, a todos nos puede sonar con lo que ha pasado en Estados Unidos desde que Donald Trump es presidente, ¿no? Y de cómo ganó las elecciones. Después están películas como Los Idus de Marzo, dirigida por George Clooney, en la cual es la carrera de un gobernador por ser candidato a la Casa Blanca. También una película en la que los políticos no salen bien parados. Candidata al poder es una rareza absoluta, que esta la dirigió, me parece que fue Rod Lurie. En la que Jeff Bridges, que ahora, por cierto, pues bueno, acaba de comunicar hace poco que tiene un linfoma y que está luchando contra él, hace el papel de un presidente que tiene que nombrar a una vicepresidenta porque fallece el anterior. Y entonces todo lo que se desarrolla a partir de las luchas de poder entre republicanos y demócratas por entorpecer, unos por entorpecer y el otro y a lo que se pueden recurrir para llegar a torpedear una elección, ¿no? Además con Gary Oldman y Christian Slater. Película también muy recomendable. La cortina de humo de Barry Levinson, en la cual para tapar un escándalo con Robert De Niro y Dustin Hoffman, en la cual para tapar un escándalo que afecta de lleno a la Casa Blanca se inventan una guerra imaginaria contra Albania. Imagínense lo que puede ser. Ahora, un trabajo de Niro y de Dustin Hoffman impresionante. Ya en lo que es cine, o sea, acercándose a la política norteamericana de manera más histórica, pues hay películas muy buenas. O sea, empezando por, bueno, pues mire, por ejemplo, las dos de Steven Spielberg, Lincoln y Los Archivos del Pentágono. Lincoln es una película que tiene su ritmo, tiene su desarrollo. El trabajo de Daniel Day-Lewis es increíble, es espectacular, porque es Lincoln literalmente. Y merece la pena. Es una película que ganó su tercer Oscar al mejor actor aquí. Los Archivos del Pentágono, con Meryl Streep y Tom Hanks, sobre los papeles del Pentágono relacionados a la guerra de Vietnam, que salieron a la luz gracias a la batalla de la prensa y del editor, que luego también participó en la salida, el descubrimiento del Watergate, Todos los hombres del presidente. Película emblemática de los años 70, una película sobre la que no hay mucho que decir, es una obra maestra absoluta. Y después tenemos ya películas más cercanas en el tiempo, películas como 13 días de Roger Donaldson sobre la crisis de los misiles de octubre del 62 entre Estados Unidos y Rusia, que estuvo a punto de llevar al mundo a una nueva guerra mundial, con un trabajo fantástico de Kevin Costner y también de Bruce Greenwood y de Steven Culp haciendo de los dos hermanos Kennedy. Una película muy tensa y muy recomendable. Y después ya, bueno, películas, pues mira, Nixon, la película en la que Oliver Stone se acercó a la figura del presidente, uno de los presidentes más controvertidos de la historia de Estados Unidos, con un trabajo brutal de Anthony Hopkins que le valió una nominación al Oscar. El desafío Frog-Nixon no es exactamente una película sobre política en sí misma, pero tiene mucha política porque es las conversaciones que tuvieron David Frost y Richard Nixon. Tuvieron una serie de entrevistas a lo largo de unos días en la que, bueno, pues Frost le iba preguntando sobre todo. Y contiene aquella famosa cita del expresidente, en la cual le dice a Frost que cuando el presidente comete un acto que es ilegal, si lo comete el presidente, no es ilegal. O sea, que en relación al Watergate, ¿no? Entonces, bueno, pues Nixon fue un presidente muy controvertido, tuvo muchos detractores, le tocó vivir una época muy difícil, tuvo grandes aciertos en política exterior, pero la verdad es que la figura de él quedó totalmente disminuida por el escándalo del Watergate. JFK, por supuesto, es una película de visión obligatoria, no tanto porque puedan acusar a Oliver Stone de que, bueno, él da su visión y él
de que la muerte de John Kennedy fue parte de una conspiración. Entonces, hombre, uno la ve y sobre todo lo que hay que aplaudir, independientemente de que puedas estar de acuerdo o no con las teorías conspirativas, es el trabajo de montaje y de filmación de la película, ¿no? O sea, y para mí sigue siendo el mejor trabajo de Kevin Costner como actor hasta la fecha. Película también de visión obligatoria, ¿no? Más recientemente, pues bueno, Recuento. Esta es una producción de la HBO para la televisión sobre el proceso que siguió a la polémica elección de George Bush como presidente en el año 2000 contra Al Gore, que al final acabó en el Tribunal Supremo y el Tribunal Supremo le dio la presidencia por 3-2 porque decidieron no seguir el recuento en condados de Florida donde se reclamaban miles de votos que habían quedado anulados, ¿no? Y que probablemente le hubieran dado la presidencia a Al Gore. Y después la más reciente de todas es El vicio del poder, que es sobre la controvertida figura de Dick Cheney, el vicepresidente de Estados Unidos con George Bush, uno de los vicepresidentes que más poder han tenido en la historia de la política norteamericana y uno de los grandes ideólogos de la guerra de Irak, ¿no? Muy controvertido. Y ahora, para los que lo puedan ver, en Movistar estrenaron la semana pasada una miniserie de 4 capítulos que se titula La ley de Comey, que es sobre el que fue director del FBI, Jim Comey, director que fue nombrado por Barack Obama, que permaneció en el cargo en los primeros momentos del nombramiento de la elección de Donald Trump, pero que después chocó frontalmente con él por el tema de la cuestión rusa, de la injerencia rusa en la política norteamericana, y que también ya había sido muy polémico por la investigación a Hillary Clinton del uso de su correo electrónico personal y que impactó de lleno en la campaña del 2016, ¿no? Entonces, pues nada, pues es simplemente hacer un recorrido por este tipo de cine que es apasionante porque en la mayoría de las veces está hecho con muy buena mano. Es un cine muy tenso y en el que uno aprende además muchas cosas sobre los entresijos de lo que es la política a ese nivel, ¿no? Entonces, pues nada, pues ya digo, como el día 3 de noviembre en Estados Unidos hay unas elecciones importantísimas, pues me pareció una buena idea hacer este acercamiento a lo que es la política norteamericana desde la vista Seguro que se me queda alguna en el camino, alguna, es que lo he hecho, digamos, un poquito precipitado, pero bueno, si alguno tiene alguna más que tal, pues que lo escriba o que lo diga y se comenta, ¿vale? Señores, sigan cuidándose, un fuerte abrazo y nada, a seguir bien, ¿vale? Bueno.